20 años de estudio que nos llevamos para analizar, hacer pruebas, experimentar, etcétera, y saber, nos permite tener una idea más clara del impacto que vamos a producir cuando aplicamos un fármaco determinado, ¿sí? En cambio, la medicina natural no aplica método científico, es empírica. Se pasa de generación en generación por conocimiento empírico de personas que les enseñan a otras personas y así se aprende. No tiene base científica, ¿sí? ¿Qué más? Diríamos aquí hay principios activos y aquí no sabemos, o sea, de qué hay, pero cuáles serán, no sabemos, ¿sí? Porque si no tuviera principios activos no produciría efecto. ¿Costos? ¿Cuestan igual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál cuesta más? ¿Cuál cuesta menos? ¿Sí? ¿Cuánto? Pero eso no es medicina natural, eso es una planta. Igual voy a la farmacia, me compro un quesito para el amor. Eso no es medicina científica, es un fármaco. La medicina natural quiere decir que voy a ir a un médico naturista y le voy a pagar para que me atienda. ¿Cuánto cuesta? La consulta de un médico naturista particular, vamos a decir, porque si hay en los hospitales también, en los seguros, van a tercer nivel y dice, médico naturista, atención, lunes, miércoles, viernes, de 8 a 12, sí hay. ¿Está dentro de los seguros de salud? Sí. Pero si van privado, un médico naturista te cobra entre 300 y 1.800 bolivianos la consulta. ¿Dónde más barato? Yo siempre les digo mentira que el naturista cuesta más barato y sus tratamientos son caros. Dependiendo qué cosas te pide y cuánto tiempo te hace su tratamiento. Entonces no decir que es más baratito, mentira. No es. ¿Cuánto cobra un médico general graduadito? Recién graduadito hasta gratis atiende, ¿no ves? Para ganar pacientitos. ¿Cierto? ¿Sí? Vayan por la cancha para competir con los del medio, cobra entre 20 y 50 pesos la consulta un médico general que se ha formado 7 años. ¿Pues dónde más barato el chamancito? Y al chamancito le han dado títulos, en nuestro país le han dado títulos sin ningún tipo de formación. ¿Verdad? Les he contado, ¿no? ¿Cómo los han titulado? No. Entró el partido de gobierno actual y dijo, ya anótense aquí si todo este papelito hagan lista, les vamos a titular a todos los chamanes, a todos los yatitos. Se han anotado a Juancito Pérez, aquí está su título, pronto. Y esos son los que están trabajando en nuestros hospitales de tercer nivel. En nuestro medio, sí, y el Tesoro General de la Nación paga esos sitios. Nuestros impuestos pagan los sitios. No digo que no haya buenos médicos naturistas, hay buenos, hay gente que sabe mucho, pero hay gente que no tiene idea de dónde está parada y está ganando. Doctora, y el hospital, si en un hospital de tercer nivel estuviera trabajando este tipo de personas, Claro, ¿cómo claro. el hospital puede garantizar pues está trabajando en una instancia pública? No, porque si tú eres una institución pública, el Estado te dice, tú vas a contratar, está viniendo este médico, te das consultorio. ¡Pum! El hospital no puede decir no. El hospital dice, pues necesito 10 gastroenterólogos desde hace 10 años que ustedes pidieron médicos. Aquí está uno, listo. Aquí está 5 para mis médicos naturistas, les das consultorio. Así funciona en nuestro país, tristemente. ¿Qué va a decir el hospital? ¿Va a garantizar los resultados? No. Porque el paciente es el que va a decidir si quiere sacar ficha para el naturista. Saca pues y lo atiende. Así funciona en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Como te digo, sí hay médicos que son muy capaces, que manejan muy bien la herbolaria, por ejemplo, yo he conocido gente que ha curado mucho y que saben lo que hacen. Pero hay gente que políticamente se anotó en la lista, no tiene idea de lo que es y lo que tiene que hacer y está ganando como un pico. Y tenemos médicos que se han formado 7 años con ustedes y que no consiguen trabajo, que
están vendiendo cosas, o están en una tiendita, o están trabajando en una fotocopiadora, o en una casa, son médicos. La política no es la profesión, como decimos, ¿no? Que no está bien. Pero en nuestro país es así. Yo no tengo nada en contra de los médicos naturistas ni que les titulen, pero digo, así como a ustedes les exigen que estudien y se formen, que les exijan también pues a ellos. El que va a tener título que demuestre que sabe, porque así va a cumplir el principio de la medicina, no hacer daño. Nada más. Eso es equidad. Y así debería ser, pero lamentablemente no es. Pero bueno, de política no vamos a hablar. Y como te digo, no, los hospitales no se pueden hacer cargo porque obviamente es algo que les han impuesto políticamente y ellos tampoco pueden meter sus manos al fuego por algo que ellos no han formado, ¿no? Pero están trabajando mano a mano en el mismo hospital porque así se ha establecido en el hospital. ¿Sí? Entonces sí hay. Tenemos ese tipo de situaciones. Bien, entonces, ¿este ejercicio para qué es? No para que digamos la medicina natural no sirve, no, de ninguna manera, porque les vuelvo a decir, sirve. Yo he conocido gente que maneja medicina natural muy bien y que ayuda a las personas, a los pacientes. He conocido médicos naturistas que veían al paciente y le decían, no, mira, lo que tú tienes necesita la atención de un profesional médico, tienes que ir a un hospital. O les decían, no, lo que tú tienes no te va a poder ayudar el médico, yo te voy a ayudar. Y los ayudan. ¿Sí? Entonces yo he conocido gente así, y que sí hay en nuestro hospital, que saben mucho, por el conocimiento ancestral y demás. ¿Sí? Y también he conocido médicos científicos que no saben dónde están parados, porque también hay gente que se forma mal. ¿Por qué? Porque si la nota de aprobación es 51, ¿qué quiere decir? Que 49% no sabes, y 49% no necesitas para atender al paciente, ¿no? O porque compra exámenes, hace chanchullo en los exámenes, saca su celular y aprueba, sabe, ¿no? Y así se gradúan. Sí, hay gente que se gradúa así, sin saber. Entonces también, en ambos lados hay gente mediocre. Ustedes no tienen que ser de esa manera. Por eso es que su principal objetivo al estudiar medicina es saber. Sí, es urgente aprobar, queremos aprobar la API, es cierto, es lo urgente. Pero lo urgente no debe perjudicar que ustedes vean lo importante. Lo importante es que sepan, porque van a manejar vidas. ¿Sí? Entonces, para eso es que hacemos este análisis. Ahora yo les digo, ¿por qué es importante esto? Porque en nuestro medio la medicina natural está bien metida, no solo en la población, sino en los hospitales también. Y tenemos el concepto errado de que porque es natural es más barato, de que porque es natural es inocuo y no produce ningún daño y no tiene ningún riesgo, y eso es absolutamente falso. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí yo les digo, vamos a comparar la marihuana, conocen la plantita, ¿no? De la marihuana, y además eso les despierta, para que entiendan. Entonces ya no se está de forma ni marihuana. Entonces, ¿por qué la marihuana? Porque nos permite hacer esa relación y ese análisis. La planta de la marihuana, que sería lo que usa la medicina natural, porque usa las plantitas enteras, tiene muchos principios activos diferentes. ¿Tiene principios activos? Claro que sí. Por esa razón produce un efecto en el paciente. Si no tuviera, no produciría. ¿Sí? Entonces fíjense, la marihuana como planta tiene más de 360 componentes diferentes. De esos, aproximadamente 11 son cannabinoides, THC. ¿Sí? Estos cannabinoides son los que han determinado los efectos que queremos usar en la terapéutica de la marihuana, la disminución de la presión intraocular, la potenciación del sistema inmune, la disminución del dolor y todos los otros elementos que se le atribuyen como terapéuticos, pero aquí también está la adicción, que es la razón por la que consideramos a la marihuana como droga. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho la medicina científica? Ha estudiado la planta para tratar de extraer el principio activo útil de la planta y ha extraído uno, que es el cannabidiol. ¿Sí? Que es uno de los cannabinoides. Entonces, fíjense la diferencia. La medicina natural usaría ese principio activo para tratar al paciente. La medicina científica. La medicina natural
utilizaría estos 360 compuestos diferentes. ¿Sí? Entonces, ambas van a tener efectos, claro, porque en ambos hay principios activos. ¿Sí? ¿Cuál es más peligroso? Natural. Natural. Porque hay mucho más que no conozco. Y no es lógico decir, es que como no conozco, entonces no produce daño. Es absurdo. ¿Sí? Como no conozco, no sé cuánto daño produce. Pero no puedo decir que no produce daño, porque no sé. En cambio aquí, imagínense, nosotros con la medicina científica, habiendo trabajado tantos años de experimentación, estudios, pruebas, etcétera, conociendo un principio activo, sabiendo el impacto de ese principio activo en el paciente, no somos capaces de decir esto no produce daño, porque es único. No lo decimos, porque sabemos bien que aunque sea uno, sí produce daño. Sí existe riesgo de daño. ¿Sí? Imposible pues que aquí digamos es inocuo, es natural, no produce daño, es una plantita. No es correcto. ¿Sí? Entonces la diferencia principal entre la medicina natural y la científica es que aquí el grado de incertidumbre y de desconocimiento es más grande. Que ambas producen efecto, que de ambas se puede beneficiar el paciente, claro que sí. Les pongo el caso, aplicación real. Hay un caso famoso de un pacientito pediátrico que convulsionaba 60 veces por día. ¿Sí? Sus papás han probado todo lo que la medicina científica les podía ofrecer. Fármacos, asociación de anticonvulsivantes, distintos médicos, han viajado a distintos países, han hecho todo lo que han podido para ayudar a su niño. ¿Sí? Finalmente han llegado a usar cannabidiol, lo que les ofrece la medicina científica, cannabidiol. Con el cannabidiol, esa guaguita convulsionaba alrededor de 2 a 6 veces por día. Comparado con 60 veces por día, era una gran diferencia, ¿no? Pero todavía convulsionaba todos los días. Con el aceite de cannabis de la planta completa, ese niño convulsionaba entre 2 a 3 veces por mes. Entonces, a esos papás yo les puedo decir, no, mire, no, pues tiene tantas cosas, no. Esperaremos nomás unos añitos, unos 10 años más, y recién vemos qué le podemos dar al niño, porque mientras pues tengo más con el CBD. ¿Ustedes creen que esos papás van a preferir eso a esto? A pesar del riesgo, de ninguna manera. Porque ese niño convulsionando todos los días no aprende, no come, no juega, no vive. Entonces es lo que decimos riesgo beneficio. En ese pacientito, ¿el beneficio supera el riesgo? Sí. Porque por lo menos va a tener más calidad de vida. Y no podemos esperar ni decirle a esa familia que espere a que tengamos más evidencias. ¿Sí? Porque esto es más seguro. Sí, pero es menos efectivo. Entonces hacemos ese análisis. ¿Se dan cuenta? Pero si tengo un paciente que tiene glaucoma y bueno, pues tengo fármacos para el glaucoma que me dan muy buen resultado y esto no es necesario porque tengo el mismo efecto, pero con menos riesgo, no, pues a ese le voy a decir, no, tú no puedes consumir cannabis, toma el fármaco, ponte las gotitas del fármaco, no necesitas cannabis. ¿Sí? Entonces, ahí es riesgo beneficio. Y como les digo, la medicina natural no es mala, pero nos falta saber. No nos podemos quedar con esto. ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar esa diferencia de efecto en ese niño? ¿Por qué piensan que habría esa diferencia con esto y esto? Si le estamos dando cannabinoides en ambos casos. La dosis. Podría ser las dosis, pero en teoría la dosis que recibía de aceite era similar a la dosis que recibía de CBD. Los otros principios activos. Los otros principios activos. O sea, no se olviden que aquí hay 11 más, bueno, 10 más, y algunos otros aquí. ¿Sí? Alguno de estos, no sé si de aquí o de aquí, tiene que potenciar a este. Por esa razón, esto es más efectivo. Necesitamos saber
cual para asociar y que podamos darle el mismo resultado solo con esos dos compuestos o solo con esos tres, y así disminuimos potencialmente el riesgo. Pero para eso necesitamos estudiar, necesitamos investigar. ¿Sí? Ya hay pacientes que no pueden esperar a que investiguemos. Entonces ellos van a comenzar, porque el beneficio justifica el riesgo. Pero para los que sí pueden esperar, tenemos que hacer eso. Para ofrecerles mejores oportunidades de trabajo, tenemos que investigar. Pues ustedes como médicos tienen que investigar. Es súper importante la investigación en esta área. ¿Sí? Pero fíjense, dentro de estos 360 compuestos diferentes hay hidrocarburos, hay terpenos, hay ceras. Les menciono algunos hidrocarburos: gasolina, tiner, clefa. ¿Eso es bueno para la salud? No. ¿Por qué creen que el riesgo de tener cáncer del pulmón fumando marihuana versus fumando tabaco es 200 veces mayor? Porque aquí hay cosas que también son muy peligrosas. Por eso es que a un paciente que con esto o con otras cosas puede estar bien controlado, no le voy a dar esto. Entonces ahí es que yo tengo que generar ese equilibrio y ver riesgo-beneficio. Si el riesgo supera el beneficio, no le doy. Pero si el beneficio justifica el riesgo, le voy a dar, a pesar del riesgo. ¿Sí? Entonces, cada caso se tiene que valorar de forma individual. No hay absolutos. No vamos a decir, no, es una droga, no. Porque muchos de los fármacos que hoy tenemos, como la morfina, que nos sirve para controlar el dolor, también tienen un origen similar. La planta del opio. ¿Sí? ¿Se producen drogas ahí? Sí. ¿Produce tolerancia y dependencia? Sí. Pero si tengo un dolor visceral de amplia magnitud, voy a usar un opioide, porque eso me va a ayudar a estabilizar a mi paciente. Si esto produce un efecto en mi organismo, es porque yo tengo receptores de cannabinoides. Tenemos receptores TH1 y TH2 en nuestro organismo. Tenemos endocannabinoides. Entonces, esta sustancia química sí puede ser benéfica para la salud del paciente, pero tengo que saber cómo manejar. Tengo que saber cuándo y tengo que estudiar más para darle un mejor fármaco al paciente. ¿Sí? Entonces, ambas son útiles, ambas son buenas, pero con esta conozco menos. Si quiero que esto sea más útil para mi paciente, tengo que seguir estudiando para conocer más. En ambos casos va a existir siempre el riesgo. Riesgo cero no existe. Pero mientras más sé, mejor puedo evitar sin hacer daño. ¿Sí? Y eso es lo que no se tiene que olvidar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, decíamos, el fármaco es una sustancia específica que puede ser natural, semisintética, sintética. Puede tener un nombre genérico o comercial. Hemos dicho que el genérico es universal y esa es la razón por la que debemos manejarlo bien. El comercial varía de país en país, varían los costos en base al comercial y es una ayuda fácil para que el paciente conozca el fármaco. ¿Sí? Entonces, debo dar el genérico, pero puedo recomendar alguna marca comercial. ¿Sí? Ese efecto que produce esa sustancia específica puede ser específico o inespecífico. Más específico siempre va a ser igual a menos efectos adversos. Menos específico siempre va a ser igual a más efectos adversos. ¿Sí? Bien. Ese fármaco, que es una sustancia específica que actúa en mis seres vivos, va a producir cambios en su función celular y en base a esas respuestas que se han podido evidenciar, se han determinado distintos tipos de respuesta farmacológica. Estas y estas las vamos a ver juntas, esta y esta. La respuesta farmacológica experimental y la tóxica son las que se han descrito en los estudios de investigación, donde se ha visto, esta es la dosis que me produce un efecto, de ahí se ha sacado la respuesta experimental. Se ha visto con esta dosis mínima tengo este efecto, con esta máxima tengo este efecto. ¿Sí? La dosis tóxica, y después tenemos la dosis letal, que la vamos a recordar más adelante también, se ha establecido a través de conseguir intoxicar al individuo de estudio. Vale decir,
Para obtener la dosis tóxica, literalmente, yo tengo que intoxicar al paciente con el que estoy probando el fármaco. ¿Eso será ético? No. De ninguna manera. Las instituciones que norman y regulan la ética jamás van a permitir que intoxiquemos al paciente para ver cuándo se intoxica. Mucho menos que probemos dosis letales. Porque literalmente la dosis letal es la que mata al individuo de experimentación. Y para conocerla tengo que matarla. ¿Sí? Entonces estas dosis solamente se prueban en animales. No es ético tampoco de ninguna manera. Siempre les digo, siguen siendo seres vivos. ¿Sí? Y literalmente para establecer la dosis tóxica y la dosis letal, matan a los animalitos y los intoxican. Entonces, en muchos países se está luchando para que esto no se aplique. Sin embargo, gracias a esos animalitos, tenemos dosis de referencias. No son exactas en los humanos, pero yo digo, esta dosis es peligrosa para un ser vivo y no me debo pasar de eso. Gracias a esos animalitos. ¿Sí? Entonces, hay países en los que han avanzado bastante y se ha prohibido, por ejemplo, probar dosis tóxicas, dosis letales, para cosas que sean de cosmética, de belleza y de ese tipo de cosas de estética, ¿no? Porque dice, eso no está salvando la vida de nadie. Entonces no se justifica que sufran seres vivos porque alguien quiere ser más bello, no quiere tener arrugas o no quiere tener manchas, etc. Entonces han dejado de experimentar, está prohibido experimentar en humanos cuando son cosas de estética. Pero para todo lo que implica salud y salvar vidas, todavía se hace porque se están salvando vidas. ¿Sí? Pero bueno, se está luchando para que no se haga. Yo siempre digo, ahí deberían pues mandar a los asesinos, violadores y demás que sirvan de algo, ¿no? Pero los derechos humanos no se Pero en fin, así se maneja. Bien, cuando hablamos de la respuesta farmacológica profiláctica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué sería un tratamiento profiláctico? ¿Preventivo? Muy bien, profilaxis hace referencia a prevención. ¿Qué ejemplo podrían darme de un tratamiento profiláctico? ¿Vacunas? Por ejemplo, la vacuna contra el COVID es profilaxis. Por definición, la profilaxis implica que es la aplicación de una técnica, un proceso, una vacuna, etc., para prevenir una enfermedad. Por lo tanto, si nos vacunan contra el COVID, evita que nos enfermemos de COVID. Entonces, ¿profilaxis de enfermedad? ¿De qué es profilaxis? Porque sí es una medida profiláctica. ¿Perdón? Para prevenir que se haga de llegue a un, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y llega a morir para que no dé, pero no tan grave. En el caso de la vacuna contra el COVID, es profilaxis de las formas graves de la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si estoy vacunado y me da COVID, o sea, porque sí me puede dar, no hace profilaxis de enfermedad, hace profilaxis de formas graves. ¿Qué quiere decir? La probabilidad que tengo de debutar con un cuadro grave y necesitar ventilador y estar en terapia intensiva, baja potencialmente. ¿Ha servido para eso? Absolutamente, la estadística lo demuestra. ¿Sí? Pero una vacuna es una medida profiláctica, pero no es un tratamiento profiláctico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué contiene la vacuna? Virus vivos atenuados, proteínas del virus, fragmentos del virus, vectores, ¿sí? Pero no es un fármaco. Son compuestos microbiológicos. ¿Sí? Entonces las vacunas son medidas profilácticas, pero no es tratamiento profiláctico. Porque para hacer tratamiento profiláctico tiene que ser fármaco. ¿Sí? Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón es una medida profiláctica porque previene infecciones.
pero no es tratamiento profiláctico porque el agua y jabón no es un fármaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un tratamiento profiláctico? ¿En qué saben que se usan fármacos para evitar una enfermedad específica? He leído que para el virus del herpes, hemorroides, hay como ciclable y residual en los brotes, como profilaxis tienes que tomar aciclovir. Si tienes herpes y tomas aciclovir, ¿no te va a dar herpes? No, o sea, sirve como tratamiento profiláctico. O sea, si ya tienes herpes ciclable, van a volver los brotes. Ya estás enfermo. Ya estás enfermo. Entonces no es correcto Pero si decir que estás- haces profilaxis del herpes. Pero ¿Qué es haces que- profilaxis? Eso he leído, ¿no? O sea, que cuando estás inmunodeprimido va a ser más probable que te vuelvan los brotes, así que lo ideal sería que tomes aciclovir. Bueno, en un paciente inmunocomprometido, esa erupción herpética que es habitual en cualquier otra persona y que va a durar un par de días y luego va a desaparecer, puede ser letal. Entonces, ¿de qué haces profilaxis? De las complicaciones de la enfermedad, de los brotes agudos de la enfermedad. Pero no haces profilaxis del herpes, porque el herpes ya tiene el paciente ya está enfermo. Y por más aciclovir que le des, no vas a evitar que se enferme, porque ya está enfermo. ¿Qué vas a evitar? Que aparezcan los brotes agudos, que aparezcan los síntomas y el paciente se complique por esos síntomas. ¿Sí? Entonces, sí es profilaxis, pero no de herpes. Es profilaxis de los brotes agudos severos de herpes. ¿Sí? Entonces, ahí sí sería tratamiento profiláctico, porque voy a usar un fármaco con el objetivo de evitar una complicación específica. ¿Sí? Pero no de herpes, sino de la aparición clínica del herpes. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, ¿en qué más podrían ver un tratamiento profiláctico? ¿La metformina podría ser? ¿Para qué? Para diabetes. ¿Cómo sería profilaxis? Si tomas metformina no te va a dar diabetes. O sea, evita que se complique igual. Que se complique igual. Se complica. Bueno, pero ahí sería un tratamiento terapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? El paciente ya tiene el diagnóstico de diabetes, entonces yo le puedo dar metformina porque la metformina disminuye la resistencia a la insulina, ayuda a que metabolice mejor la glucosa, que disminuye los niveles de glicemia en sangre. Entonces ya es un tratamiento terapéutico porque está controlando la enfermedad que el paciente ya se ha diagnosticado. No va a evitar que tenga diabetes, pero va a evitar las complicaciones o va a estabilizar, si quieres, los niveles, parámetros del paciente. El losartán igual estaría entonces dentro de esa categoría. Sería un tratamiento terapéutico. Si le das a un paciente hipertenso losartán, él ya tiene hipertensión. Y el losartán, ¿qué le estaría haciendo? Estabilizando, controlando una enfermedad que ya se ha diagnosticado, pero ya tiene la enfermedad. Entonces, cuando hacemos tratamiento terapéutico, es lo que está establecido en la literatura que yo puedo usar en un paciente que tiene un diagnóstico determinado. Tiene faringoamigdalitis, le puedes dar esto. Tiene hipertensión, le puedes dar esto. Tiene diabetes, le puedes dar esto. Entonces, ese es el tratamiento terapéutico, que es lo que hacemos todos los días. ¿Sí? En cambio, aquí tú le vas a dar un fármaco antes de que se enferme, con el objetivo de evitar que se enferme. Por ejemplo, el internito estaba haciendo una sutura de un paciente que ha llegado con una cortada terrible porque se ha peleado en la calle y le han hecho una prueba rápida para VIH, sale positivo y el internito se ha pinchado. ¿Tiene riesgo de tener o infectarse con VIH? Sí. ¿Se puede hacer tratamiento profiláctico? Sí. Tenemos el PrEP, que en Bolivia no nos llegaba, no sé si ya está llegando, pero hasta hace 2 años antes de pandemia no llegaba. Entonces, el PrEP es un preparado de antivirales que el paciente toma cuando ha tenido riesgo exposicional y en teoría estos van a evitar que el virus entre a la célula. Si el virus no entra a la célula, el paciente no se infecta y evitamos que tenga VIH. ¿Sí? Si no tenemos PrEP, lo que normalmente hacíamos en nuestro medio es darle antivirales o retrovirales del esquema de VIH por 2 a 3 meses. Va a tomar, no tiene. Le hacemos pruebas rápidas, va a salir negativo. Puede estar además en periodo de ventana, no hay
posibilidad todavía. ¿Sí? Hay que repetir la prueba a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Pero en la profilaxis vamos a hacer 3 meses o 4, dependiendo del paciente, a veces 2. Terminamos la profilaxis, repetimos las pruebas. Cuando la prueba del año sale negativa, recién decimos hemos logrado hacer profilaxis. Este paciente no se ha enfermado. ¿Sí? Y así se maneja profilaxis. Entonces vean, en ese caso que he hecho, le he dado fármacos con el objetivo de que no se infecte. Si logro evitar la infección, he hecho profilaxis. ¿Sí? En tuberculosis, ¿se puede usar profilaxis? ¿Cómo se infecta tuberculosis un paciente? Que es endémica en nuestro país, ¿no? Por eso tenemos que saber. Por aerosoles, por las gotitas de flujo. ¿Sí? Entonces, la mejor medida es distanciamiento social, como en el COVID. ¿Sí? Porque estoy a una distancia que no pueda, aunque estoy tosiendo y no va a dar. ¿Sí? Pero si tengo un núcleo familiar que viven los hijitos, los papás, los abuelitos, todos en un solo cuartito, solo duermen ahí porque solo tienen un cuartito, entonces puedo decirle, no, entonces el papá que se vaya a otro lado hasta que se cure, considerando que son 6 meses el tratamiento. Entonces, ¿en quiénes voy a hacer profilaxis? En los pacientes de riesgo, los niños, los abuelitos. El adulto joven que está bien alimentado no necesita profilaxis. ¿Sí? Entonces, sí se puede hacer con fármacos, con el objetivo de evitar que ese núcleo familiar se infecte hasta que el paciente deje de ser infectado. Obviamente, sí, va a usar barbijo, se va a lavar bien, vamos a separar los vómitos, etc., con el objetivo de prevenir. Pero puedo usar tratamiento profiláctico usando fármacos. ¿Sí? ¿Está claro? El omeprazol también podría ser un tratamiento profiláctico. ¿En qué caso? Para evitar daños gástricos, úlceras, problemas de estómago. ¿En qué caso? Por ejemplo, la gastritis. Por ejemplo, si tú llegas y me dices, doc, tengo reflujo, he estado con hinchazón en el estomaguito, como poco, siento que me lleno mucho, etc., y te doy omeprazol, es tratamiento terapéutico. No es profiláctico, porque ya tienes el problema. ¿Sí? ¿En qué caso sería profiláctico? Antes, como normalmente se utiliza como una especie de protector gástrico, al tomar Muy ninguna bien. medicamento. Has venido, te has lesionado la rodilla, tienes un esguince y te voy a dar piroxicam, ¿sí? Como analgésico porque está hinchado, te duele, etc. Y ese fármaco lesiona la mucosa gástrica. No tienes gastritis. Entonces te voy a decir, ok, vas a tomar el piroxicam para tu lesión, pero vas a tomar un omeprazolcito en ayunas para proteger la mucosa gástrica y evitar algún daño. Entonces ahí sí es tratamiento profiláctico, porque no tienes un problema y yo me estoy anticipando porque estoy dándote un factor de riesgo que es el otro fármaco. ¿Sí? En ese caso sí, está perfecto como profiláctico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No se van a confundir? Ok. ¿Cuándo sería un tratamiento diagnóstico? Porque fíjense la diferencia. Hace rato hemos dicho, normalmente hago diagnóstico y en base al diagnóstico le doy un tratamiento. Ahora estoy diciendo al revés. Voy a darle tratamiento y después recién voy a hacer el diagnóstico. Son como en casos muy específicos, cuando se tiene la sospecha de que la persona tiene una enfermedad, pero por ejemplo los exámenes de laboratorio lo dan como alteraciones significativas o características de tal enfermedad. Entonces, pongamos el ejemplo de que alguien tiene, por ejemplo, la sintomatología característica de la malaria, pero los exámenes no muestran nada así como contundente y la persona se va agravando. Entonces, ahí los médicos van y, aunque no vean como alteraciones ya en los exámenes o algo que diga que tiene malaria, en casos bien fundamentados se le da tratamiento y después de ese tratamiento, si la persona como que sí reacciona a aquello, se puede decir que la cosa se tenía la ¿Ya? Muy bien, entonces el tratamiento diagnóstico hace referencia a la aplicación de un tratamiento en base a una alta sospecha diagnóstica, a pesar de que todos los medios diagnósticos existentes no nos han corroborado el diagnóstico sospechado. Por ejemplo, tengo un paciente
que está enfermo, está con fiebre, está mal, le hago laboratorio, le hago estudios de imagen, le pido todo lo que necesito pedir, que normalmente me ayuda a llegar al diagnóstico, y todo sale normal. Todo me sale dentro de rango, todo dentro de parámetro, y el paciente sigue mal. Entonces, en base a la alta sospecha diagnóstica que tengo, yo digo, ok, yo sospecho que es esta patología, aunque los laboratorios no respaldan ese diagnóstico, y le doy tratamiento. Le inicio el tratamiento y el paciente evoluciona maravillosamente, se cura, está sano, está bien. Conclusión, ese era el diagnóstico. ¿Sí? Esto se hace solamente en situaciones excepcionales. De ninguna manera es lo mismo que hacer un tratamiento por si acaso. Como que me llega un paciente y no sé qué tendrá, por si acaso le doy antibacteriano, antimicótico, antiviral, corticoide, todo le doy por si acaso, porque no tengo idea de lo que tiene. Eso es mala praxis, eso es negligencia. ¿Sí? Entonces esto se reserva para casos de altísima complejidad, muy excepcionales, en los que hemos agotado todos los recursos que tenemos y aún así no tenemos un diagnóstico específico. Solamente en esos casos está aceptado dar un tratamiento diagnóstico. Por ejemplo, les digo siempre, ¿no? ¿Han visto Doctor House? Le llegan los casos súper raros, ¿no? Rarísimos. ¿Qué hace? Se sienta con su equipo médico y empiezan a integrar, razonar, decir, le hemos hecho este estudio, sale este resultado, pero es compatible con esto, no es compatible con este otro. Y empiezan a pensar qué podría ser lo que tiene ese paciente, ¿no? Y a uno se le ocurre y dice, le daremos esto. Si va bien, ese es el diagnóstico. ¿Eso no sería experimental? No. No es experimental, porque para ser experimental tienes que tener un protocolo y tienes que tener el aval y la autorización de las instancias que lo ameritan, porque si no, está siendo un criminal, porque no puedes experimentar con él. Pero algo así es como, no sé qué le voy a dar y en base a lo que yo creo le doy a un medicamento. Claro, para eso tienes que tener un buen fundamento. ¿Por qué? Porque si va mal el paciente, te pueden procesar y tú tienes que demostrar en base a qué fundamento has tomado esa decisión. ¿Sí? Y por eso es que si se dan cuenta en Doctor House lo hacen con un equipo médico y aún así existe un alto riesgo, ¿no? Porque si se complica el paciente tienen que responder con quién. El caso de la inmunoglobulina que sirve para remediar la parasitic. El caso que también me parece que también sería para diagnóstico. Cuando lo curas en la primera etapa ya decir que ya tienes esa enfermedad, o sea, en este caso que no tiene laboratorio. Sí puede ser, o sea, en alguna situación particular donde está escrito como tratamiento o descrito como tratamiento diagnóstico, ¿por qué? Pero para que tú sospeches y decidas darle la indometacina a ese paciente, lo has revisado, le has hecho una anamnesis, con seguridad para sospechar de una migraña paroxística, le has hecho por lo menos una tomografía a ese paciente, ¿no? Porque los neurólogos dicen eso, cefalea sin tomografía no puede ir. Si es una cefalea persistente, ni siquiera solo como migraña, sino como cefalea persistente, tiene que tener una tomografía. ¿Sí? Porque si no, estás haciendo las ambulancias. Entonces, en esos casos, cuando tú has hecho estos estudios y no sabes con precisión el tipo de cuadro que tiene el paciente y le das y el paciente evoluciona favorablemente, eso te permite llegar a ese diagnóstico. Es decir, sí, era este tipo de migraña. Pero antes de eso has tenido que hacer estudios complementarios. Obviamente, si tienes un paciente con un cuadro migrañoso, no le vas a pedir, qué sé yo, una biopsia de hígado, porque no corresponde. ¿Sí? Por eso, o sea, tu principal herramienta es la parte clínica, siempre. Pero dependiendo del caso en particular, tienes herramientas laboratoriales, estudios de imagen y demás que te pueden respaldar o apoyar en tu diagnóstico. ¿Sí? Pero en ese caso, si tú estás en base a tu sospecha clínica administrando un fármaco, es tratamiento terapéutico. Que ese tratamiento terapéutico te puede llevar a un diagnóstico diferencial de un tipo de migraña específica, es diferente. Pero tú tenías una sospecha o un diagnóstico presuntivo ya con tu anamnesis, ya con tu revisión física del paciente, ¿no? En cambio aquí no tienes.
por si acaso los tratamientos. O, a ver, así es un cuadro que parece viral, por si acaso nomás, pero le daré antibiótico, no por si acaso. No, no se hace tratamientos por si acaso, no se puede. ¿Sí? Doctora, entonces, si me dejan tal vez, la respuesta farmacológica sería, bueno, existen diferentes enfermedades diferenciales, ¿no? Las cuales no nos ayudan, no podemos diagnosticar en realidad cuáles. Entonces administramos un medicamento, un fármaco, y tiene una respuesta, entonces es la que nos ayuda a determinar el tipo de diagnóstico de la enfermedad. Exacto, el tratamiento va a corroborar la sospecha diagnóstica que tenemos. ¿Sí? Entonces, no es la norma, esto es lo que normalmente no hacemos, ¿sí? Es para casos, como les digo, muy excepcionales. Lo habitual es esto. O primero diagnóstico, y en base al diagnóstico hago el tratamiento específico. ¿Sí? Muy bien. Todo esto es para hacer esta definición que es súper importante. La que digo, un fármaco es cualquier sustancia química que produce cambios biológicos. Esa es la definición de fármaco. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar a entender otros conceptos porque vamos a hacer la diferenciación entre fármaco y droga. ¿Sí? Les pregunto, ¿fármaco y droga es lo mismo? ¿Será lo mismo? Porque Katsu, que es nuestro libro base, usa fármaco y droga como sinónimos. ¿Sí? Y de ahí viene también de Food and Drug Administration, ¿no? La que regula las comidas y las drogas, porque los fármacos los consideran dentro de drogas. ¿Sí? Y gran parte de los autores de farmacología usan fármaco y droga como sinónimos. ¿Sí? Yo siempre les digo, no se van a pelear con nadie, decir, no, que mi docente ha dicho que no, porque además no existe medicina basada en la docencia, ¿no? Tiene que ser en base a ciencia. Entonces, no se van a pelear con nadie, pero sí considero importante que ustedes sepan que no es exactamente lo mismo fármaco y droga. Entonces, esto no está en el caso, no viene del caso, porque el caso maneja los dos como sinónimos. ¿Sí? Entonces, si definimos una droga, decimos, una droga es una sustancia farmacológica, porque es una sustancia química que produce efectos biológicos. Todas las drogas hacen eso, ¿sí? Pero para ser considerado droga, necesita producir efecto en el sistema nervioso central. Este efecto está relacionado con una sensación de placer, de bienestar, de gratificación en el paciente que consume, y eso hace que quiera volver a consumir. ¿Sí? Por eso se relaciona con el abuso de la sustancia. Segundo, produce tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Normalmente cuando hablamos de resistencia hablamos más de bacterias, de que generan resistencia a los fármacos. Pero la tolerancia, ¿qué sería? Mayor cantidad de la necesaria. Digamos, hoy necesitas 2 y mañana ya requieres 4 para producir el mismo efecto. Muy bien. ¿Querías decir algo? De que, o sea, era decir al compañero de que el cuerpo se va como adaptando a cierta dosis y ya empieza a dar efectos y el cuerpo cada vez necesita dosis más altas para obtener el mismo efecto que era el principio. Muy bien, entonces la tolerancia sería la pérdida progresiva del efecto de la sustancia a dosis repetidas. ¿Sí? Las drogas tienen esa característica. Todas las drogas producen tolerancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras más consumo, más necesito para producir, como ha dicho muy bien su compañero, el mismo efecto. No es más efecto, es el mismo efecto. ¿Sí? Entonces yo les decía, pues siempre les pongo el ejemplo del café. ¿Son cafeteros? Ya han empezado a tomar cafecito cuando han empezado a estudiar. Me tomaba mi tacita de cafecito cargadita y estudiaba bien toda la noche, ¿no? Bien despierto. Va pasando el tiempo, me tomo mi tacita de café a los 5 minutos. ¿Qué hago? Subo la dosis. 2 tacitas. Y la otra. ¿Sí?
Pasa un tiempo, me tomo mis 2 pasitos y ahora pues para estudiar mi jarra. ¿Qué ha pasado? He desarrollado tolerancia. Necesito aumentar la dosis para el mismo efecto. ¿Se dan cuenta? Y con las drogas pasa eso. A medida que el tiempo vaya pasando, voy a tener que usar más para lo mismo. Entonces eso va a hacer que empiece a abusar de la sustancia. ¿Sí? Y eso les digo yo cuando hablamos de marihuana, bueno, siempre les menciono marihuana, porque saben que hay consumo. Hablando de marihuana, antes de que me olvide. Les vamos a subir un link a su grupo de WhatsApp, yo creo que entre mañana y pasado, que es para que lleven una encuestita. Sí, yo sé que son aburridas las encuestas, a mí también me aburre hacer, pero por favor les vamos a solicitar que la lleven. ¿Sí? Es una encuesta para un trabajo de investigación que estamos haciendo con el doctor Pozo sobre el consumo de sustancias en los estudiantes de medicina. Es anónimo, así que no va a quedar registrada su identidad, no tenga problema con eso. Y es sumamente importante que sean lo más sinceros posibles. Habla de sustancias lícitas e ilícitas porque hablamos desde el consumo de alcohol, que es legal y que se consume todo el mundo, ¿sí? Hasta fármacos que sabemos que se usan, psicoestimulantes y demás, y por supuesto también consumo de drogas, ¿no? Como les digo yo, a veces quienes me tienen confianza de los estudiantes en general sí me consultan algunas cosas que tienen porque sabemos que consumen. Y también es nuestra función como sus profesores orientarles un poco en algunas cosas. Entonces sí, tristemente sí hay un consumo importante. Sabemos que marihuana altísima, pero hay drogas mayores que también se están consumiendo. Entonces el objetivo de este estudio es justamente identificar puntos importantes para poder ver de qué forma se puede apoyar a los estudiantes, orientarlos para que no lleguemos a consumir esas drogas. ¿Sí? Porque yo siempre les digo, marihuana evidentemente es una de las drogas que se consideran menos dañinas dentro de lo que es el consumo habitual de drogas. Porque es cierto, no produce grandes consecuencias en el organismo del paciente. ¿Sí? Pero yo les digo, la estadística nos muestra que más del 90% de los pacientes adictos hoy que consumen drogas mayores han empezado con marihuana. ¿Sí? Entonces, el riesgo con marihuana no es la marihuana como tal, porque yo siempre les digo a mis pacientitos también, marihuana tienes, marihuana puedes dejar, no es tan grave, ¿sí? Pero el problema es que marihuana, por esto, te abre la puerta a drogas mayores. ¿Por qué? Tú consumes más, y va a ir apareciendo tolerancia y vas a llegar a un punto en que vas a consumir dosis muy grandes y no vas a conseguir el efecto que estás buscando. ¿Y eso qué va a hacer? Que tengas la curiosidad, y si pruebo esto, y si consumo este objeto, una vecesita más. ¿Sí? Entonces, marihuana es puerta de entrada para drogas mayores. Y ese es el principal riesgo con marihuana. ¿Sí? Y las drogas mayores, esas sí no se dejan fácil. Entonces sí, conocemos también pacientitos que tristemente no hemos logrado sacarlos y que han acabado, muchachos y muchachas brillantes con todo un futuro por delante, que han acabado en las calles, ya ven los vemos en los semáforos, ¿no? Limpiando vidrios, pero ya no sé con los peloteros, ¿sí? Con familia, bien acomodada y demás, pero tienen cómo. Porque han empezado a robar a sus papás, a robar las cosas de su casa, a vender para comprarse droga. Vender su cuerpo, hombres y mujeres, vender su cuerpo para que les den droga. Entonces es terrible como queda, ¿no? Gente que tiene mucho problema. Entonces sí, el consumo de drogas es un problema importante porque afecta de forma significativa todo el entorno social. ¿Sí? Y bueno, el estudio va enfocado un poquito a eso, entonces les voy a pedir, como les digo, que cuando suban el link en su grupito WhatsApp, por favor lo llenen. Yo sé que es cansador, es un poco aburrido a veces, pero es importante para todos saber dónde estamos, cómo estamos, para ver qué podemos hacer
Y va a ser anónimo, por supuesto que sí, se va a reservar todo. Por eso es que no es en el mundo, fácilmente se cuenta, ¿no? ¡Ay, engañoso, engañoso! No, no va a ser por su cuenta de la ¿sí? Bien, entonces esta tolerancia es metabólica y siempre está en las drogas, ¿sí? Siempre está presente. Y va de la mano con la dependencia. Entonces la dependencia hace referencia a la pérdida de la capacidad del individuo de decidir si consume o no consume. Y hay tolerancia física, hay tolerancia psicológica y hay drogas que producen los dos tipos de tolerancia y esas son las más difíciles. ¿Sí? Y aunque no crean, una de las drogas de abuso que mayor incidencia tiene, que más problemas nos produce y que es súper difícil de dejar, es el alcohol. Es el alcohol. Y está en todo el mundo. ¿No? Doctora, la coca hoy en día. En nuestro medio, la coca es muy difícil. Solo que el problema con coca que tenemos como estudios es que saltan pues nuestros amigos cocaleros. Porque no, solo se usa para cuyicu, ¿verdad? Solo para cuyicu, mentira, ¿sabes? Pero evidentemente el acuyicu también está bien arraigado y sí se genera dependencia. Sí se genera, o sea, ya se ha demostrado. Tuvimos una pacientita que les quería pegar a las enfermeras si no le daban su coca, porque estaba acostumbrada a mascar todos los días. Y de verdad, como estaba hospitalizada por otra cosa, no le dejaban mascar coca en el hospital porque se sentía triste y todo, ya no le daban pues. Y las viejitas se ponían loquitas, pero les querían pegar a las enfermeras, empezaba a temblar, hacía caer las cosas, se ponía agresiva la bebida, ¿no? Entonces sí está demostrado que el adjudicar también, porque obviamente, ¿por qué te produce esa disminución del sueño, disminución del hambre? Porque tiene pues principio activo, tiene antialcohólico, ¿sí? ¿Será pequeña la cantidad? Sí, pero poquito, y todos los días, claro que sí va a llegar a eso, ¿sí? Entonces sí, con la coca es un problema grave que tenemos, pero con visitas manejan coca porque saltan esos datos, ¿no? Entonces es complejo, pero sí, es real. Cuando dijo que había una diferencia entre drogas y fármacos, la benzodiazepina, ahorita vamos a tocar ese campo, ¿sí? Entonces fíjense, ahí te hablo como a mí te conquista. Así les hablamos de nada. Ok, entonces fíjense, cuando hablamos de droga, ¿qué decimos? Todas las drogas son fármacos, porque son sustancias químicas que producen un efecto biológico, ¿sí? Pero no todos los fármacos son drogas. Porque, por ejemplo, si te tomas paracetamol, no tiene estas características. Pero si hay personas que lo toman, por así decirlo, a diario, porque dice que les duele algo. Una cosa es que el paciente sea hipocondríaco y quiera tomar, pero el fármaco como tal no es adictivo. No tiene potencia adictiva, ¿sí? Pero sí hay pacientes hipocondríacos que se quieren tomar todos los días porque quieren, ¿sí? Es cierto, pero es diferente. Pero esos fármacos, o sea, no todos los fármacos tienen estas tres características. No todo fármaco te va a generar dependencia, tolerancia o acción central, ¿sí? Entonces, no todos los fármacos son drogas. Pero ahí vamos a lo que tú decías. Tenemos grupos de fármacos que tienen características de drogas. Por ejemplo, las benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, clonazepam, etc. ¿Producen esto? Claro que sí. Vas a ver que esos fármacos son fármacos de prescripción controlada, que no se deberían vender sin una receta valorada, ¿sí? Y son psicotrópicos controlados, entre comillas, vamos a decir, porque en nuestro país todo se consigue sin receta, todo, ¿sí? Solo tienes que saber dónde ir a comprar, pero absolutamente todo puede ir. ¿El tramador igual entra dentro de la benzodiazepina? Claro que sí, porque el tramador no es benzodiazepina, es opioide. Es el grupo de los opioides, junto con la morfina, junto con la codeína, ¿sí? Que son derivados del papaver somnífero, de la planta del opio. Entonces, tiene estas características, claro, del opio viene la heroína. ¿Tienen características químicas similares? Sí,
Entonces por eso esos fármacos se debe controlar cuánto tiempo usamos, en quiénes les damos, qué dosis usamos, y mi paciente tiene que estar vigilado mientras usa. ¿Sí? Pero van a ver tristemente, como decíamos aquí, todo se consigue. Segundo, le dan al viejito que tiene trastorno del sueño, ya toma alprazolam, vas a tomar cuarta tabletita, ring, le dan para 3 meses. Empieza a tomar cuarta tabletita, primero duerme bien, luego aparece tolerancia y ya no duerme. ¿Qué hace? ¿Va al médico de nuevo si tiene su mini farmacia? No, se sube la dosis solito. Y tenemos viejitos que se toman 6 cada día. Y además, como en la caja ya no le quieren dar porque ya es adicto, viene a la privada y quiere obligarte a que le des para que se compre 3 cajas. ¿Verdad? Entonces, estamos manejando mal nuestros fármacos. Sí tenemos árboles, ¿sí? Y eso ha pasado con el famoso Vicodin, ¿no? En Estados Unidos. Porque es opioide y salió con la indicación de que era muy seguro, que no producía adicción. Y todos los pacientes que tenían dolor por cualquier cosa, dolor crónico, empezaron a usar. Y luego, de años, donde ya había una población grande de adictos, dijeron, produce adicción. Y actualmente mucha de esa gente vive en la calle, porque no han podido dejar la adicción y son adictos, se inyectan todos los días y no pueden vivir sin ello, y van a seguir consumiendo hasta morir y no pueden dejar. Entonces hace un problema muy grave. ¿Sí? Entonces vean, no es exactamente lo mismo fármaco y droga. Ustedes tienen que saber la diferencia, porque los que tienen características de droga tienen que manejarlos con más cuidado. Y el problema de las drogas en nuestro medio y en realidad en todo el mundo es un problema real que está afectando mucho a nuestra vida. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Cuando hablamos de fármacos, algo muy importante de fisiología que necesitamos repasar es el concepto de agonista y de antagonista. Un agonista, por definición, es una sustancia química que se une a un receptor y lo activa. ¿Sí? Por ejemplo, la adrenalina que normalmente nosotros producimos se une al receptor alfa en los vasos sanguíneos y produce vasoconstricción. ¿Sí? Se une a los beta en corazón y produce taquicardia. Si tuviera un paciente con un paro cardíaco, ¿le puedo dar adrenalina? Sí, porque ¿qué va a hacer eso? Va a obligar a su corazón a trabajar y me puede ayudar a revertir el paro. ¿Sí? Entonces vean, yo puedo usar agonistas químicos, sintéticos, con el objetivo de conseguir un efecto muy fácil. Un antagonista, por definición, es una sustancia química que se une al receptor, pero no lo activa. Y además, mientras esté unido al receptor, no permite que el agonista entre. Por eso es que normalmente asociamos el concepto de antagonista con inhibición, ¿no? Porque va a producir el efecto contrario del agonista. Otros conceptos importantes que necesitamos repasar. Xenobiótico es una sustancia química que no se sintetiza en el organismo. Y podemos ver que tenemos miles de xenobióticos con los que vamos a estar en contacto toda nuestra vida. ¿Sí? Ahí vemos fármacos, cosméticos, contaminantes ambientales, alimentos, pinturas, etc. Con todo lo que estamos en contacto todos los días. ¿Sí? Entonces pueden generarnos efectos, alteración, complicaciones en la salud. Claro. ¿Qué sería un veneno? Por definición, un veneno es una sustancia que produce un efecto dañino. ¿Sí? Pero el padre de la toxicología nos decía, todo es veneno y nada es veneno. Depende de la dosis. Y la doctora Pardo dice, también depende del tiempo. ¿Sí? Entonces ahora van a ver por qué. El agua, por ejemplo, ¿será dañina? ¿Podrá ser un veneno? Agua, H2O. ¿Sí? Dosis y tiempo. Ahora van a ver, la campeona de bebedores de agua se había tomado 8 litros en 2 horas. Ganó el concurso. Estaba yendo a recibir su premio y se desvaneció y se murió. Y está documentado en la historia. ¿Qué le pasó? Ese cuadro se llama hiperhidremia.
consumió demasiada cantidad en un periodo de tiempo muy corto. Porque si tú te tomas 8 litros de agua en 3 días, ¿te va a pasar algo? No, no te va a pasar nada. Pero ella se tomó eso en un tiempo muy corto. Entonces, eso determinó una descompensación tal en su organismo que se murió, fue incompatible con la vida. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando yo recibo una sustancia química, indistintamente de la que sea, si recibo en dosis inapropiadas, me puede intoxicar. ¿Sí? Por eso es que otra vez insistimos, los que dicen medicina natural, no son cositas naturales, son inocuas, no tienen ningún efecto adverso, no les crean. Porque si hasta el agua que es tan necesaria para la vida me puede matar en dosis incorrectas, por supuesto que cualquier otra sustancia en dosis incorrectas me puede matar, pues. Entonces no hay sustancias inocuas, depende de sus dosis. Y también depende del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si se comen unas almendras que ya están pasadas, han debido probar que son picantes. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Ácido cianhídrico, o sea, cianuro. ¿El cianuro es tóxico? Toxiquísimo. Los nazis, ¡pin! Sus tabletitas de cianuro, en 3 segundos se morían cuando los atrapaban. Es re tóxico. Pero esa cantidadcita que comemos en esa almendrita pasadita, picantita, no me va a matar, porque es muy pequeñita, pero se acumula. ¿Sí? Por eso es que decimos nueces, almendras, manís, que ya están verdes, que saben picantes, no coman, porque tiene cianuro. ¿Sí? A veces no es que cuesta caro pinches almendras, no, me voy a comer más. No, no se las coman, aunque cuesten caro. Porque tienen cianuro. ¿Sí? Entonces vean, si yo como todos los días esa dosis, poquito, en algún momento puede ser suficiente para hacerme daño. ¿Sí? Ok, vamos a quedar aquí, quería avanzar más, pero ya está.